A veces yo oigo a alguien o escuchar la noticia de que alguien cayó o alguien falló y dicen así, pero ¿cómo fue capaz de hacer eso? ¿Cómo fue capaz? Oh, querido, ni tú ni yo sabemos de lo que somos capaces de hacer. ¿Estamos bien? Solo por la gracia redentora de Jesucristo. Hasta aquí hemos caminado bien porque el brazo poderoso del Señor Jesús nos ha conservado, no porque hay algún mérito en nosotros. ¿Acaso las grandes victorias de David fueron por él? ¿Qué significaba una piedrecita para derrotar a un gigante como Goliat, armado hasta los dientes? Y ni siquiera usó 5 piedras, recogió 5 piedras, pero usó apenas una. No me digas que eso fue por la técnica de él en usar la honda. No era por el entrenamiento, la capacidad, no. Fue Dios. Dios intervino paso a paso en la vida de David, mientras él tenía su mano tomado de la mano del Señor Jesús. Cuando él soltó la mano, comenzó su desgracia. Y su desgracia comenzó cuando descuidó sus responsabilidades. Su ejército estaba en el campo de batalla. Y en lugar de ir él con su ejército al campo de batalla, como lo había hecho siempre, esta vez se quedó en casa, sin hacer nada. Y durante la tarde, en lugar de levantarse y hacer alguna cosa, durmió toda la tarde. Y cuando se levantó, ni siquiera se levantó para trabajar, se levantó para pasear por el terrado de su casa. Y fue ahí que vio. David era un hombre con poder. Tú sabes que Dios confía poder a sus hijos. Todos nosotros tenemos poder. El padre tiene poder en su familia, la madre. El que trabaja en cualquier lugar tiene poder en su radio de acción. El poder de la influencia, el poder del cargo. Tenemos poder. Pero Dios nos confía el poder para edificar, para construir, nunca para destruir. Pero solo seremos capaces de edificar y construir si estamos tomados de la mano del Señor Jesús. El día que soltemos la mano de Jesús, vamos a usar el poder para el mal. Y en esta ocasión, en esta circunstancia, David había soltado la mano de Dios. Lo demás fue consecuencia. Vamos a abrir el primer texto para esta noche, en el segundo libro de Samuel. Ahí está, capítulo 11, versículo 2. Es un texto interesante. Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Mi pregunta es, generalmente vamos al lecho en la noche. ¿Qué hacía el rey bendito durmiendo en la tarde? Porque el pueblo estaba en el campo de batalla. Y en ese tiempo el rey iba al frente de su pueblo. Y mientras el pueblo estaba en el campo de batalla, ¿qué hacía el bendito rey durmiendo? La mente desocupada es el taller del diablo. Dice que cuando el diablo a veces, esto no dice la Biblia, es una historia, ¿no? Dice que el diablo a veces dice, bueno, ya estoy cansado de tentar a la gente, de destruir la vida, no los voy a tentar más. Pero cuando ve a alguien sin hacer nada, cuando ve a alguien con la mente desocupada,
el pobre diablo dice así: pero es que he prometido que yo no los voy a tentar más. Pero cuando ve una mente desocupada, el pobre no puede resistir la tentación y cae y tenta. Una mente desocupada es taller del enemigo. Generalmente la tentación aparece cuando no estás haciendo nada. Por eso es que tenemos que estar con nuestra mente siempre ocupada en cosas buenas, en cosas que edifican, en cosas nobles. Pablo dice: si hay algo bueno, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El problema no fue la hermosura de la mujer. El problema tampoco fue que se estaba bañando. Ni el problema fue que él la vio. El problema es que él estaba sin hacer nada, paseándose en el terrado de la casa, de un lado para otro, sin saber en qué pensar. Su ejército allá en el campo de batalla, y él, que debería estar al frente del campo de batalla, durmiendo en la tarde. Ahora, ¿ustedes creen que David se va a salvar o no? Claro que se va a salvar. ¿Cuántos salmos de la Biblia fueron escritos por David? David, ¿cuántos sermones has escuchado acerca de David? David es una fuente de inspiración para mucha gente. Por lo menos para mí lo es. Ustedes saben que Jesús vino de la descendencia de David. ¿No podría haber escogido Dios para ser ascendiente de David alguien que no tuviera el pasado negro que tuvo David? Otra cosa, la Biblia está llena de historias. Dios no podría haber seleccionado solo las historias inspiradoras para colocar en la Biblia, para que cada vez que leyésemos la Biblia nos sintiésemos inspirados a hacer cosas buenas. Podría. ¿Por qué Dios registró en la Biblia historias terribles? Si ustedes leen la Biblia de Génesis hasta el Apocalipsis, vas a encontrar algunas historias que literalmente te da repugnancia. ¿Cómo es que los seres humanos fueron capaces de hacer eso? Y muchos de ellos van a estar en el reino de los cielos. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación para que un hombre de Dios como David, porque ustedes saben que de jovencito David era un niño consagrado a Dios? Hoy día a los niños en la iglesia no les contamos historias de David, que era un pastorcillo, que cuando venían los leones, él en el nombre de Dios enfrentaba a los osos y a los leones, y cuando tenía más o menos 16 años se enfrentó a un gigante Goliat, y con solo una piedrecita lo derrotó. ¿No contamos historias maravillosas? ¿Acaso cuando Samuel visitó a Isaí, el padre de David, y le dijo: Dios me ha mostrado que entre tus hijos está el futuro rey de Israel? Entonces Isaí dijo: seguramente es este. No, ese no es. Entonces debe ser este otro. No, ese tampoco. Entonces este. No, este. Y fueron desfilando todos los hijos de Isaí y Samuel decía: no, ninguna de esos. Y entonces Isaí preguntó: pues, ¿y entonces quién? Ya no tengo más. ¿Cómo no tienes más? Dios me ha mostrado que un hijo tuyo va a ser el rey. Tienes que tener un hijo más. Sí, tengo un debilucho, flaquito ahí pastando ovejas. Pero ese no, pues ese no va a ser rey nunca. Llámalo. Y lo trajeron. Y cuando Samuel lo vio,
dijo, este es el hombre. Ahí nace ese versículo que dice que Dios no ve lo que está delante de sus ojos, como los hombres. Cuando vamos a escoger a alguien, le vemos al más pintoso, al más hermoso, al más bonito, al más inteligente, al más apuesto. Pero Dios no ve así. Cuando Dios ve, ve el corazón. Y David fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Fue un hombre extraordinario. Fue nombrado rey de Israel. Pero cayó y cayó estrepitosamente. Lección número 1. El hecho de que hoy estamos bien con Dios no significa que mañana también estaremos. No existe una vez salvo, para siempre salvo. No existe. Existe una vez salvo, cada día salvo, cada hora salvo, cada minuto salvo, cada segundo salvo. No es porque Dios me ha usado durante 40 años que me va a seguir usando. Mañana puedo tener una caída estrepitosa, porque basta soltar el brazo poderoso de Dios y no somos nada en la vida. A veces yo oigo a alguien mirar o escuchar la noticia de que alguien cayó o alguien falló y dicen así, pero ¿cómo fue capaz de hacer eso? ¿Cómo fue capaz? Oh querido, ni tú ni yo sabemos de lo que somos capaces de hacer. ¿Estamos bien? Solo por la gracia redentora de Jesucristo. Hasta aquí hemos caminado bien porque el brazo poderoso del Señor Jesús nos ha conservado, no porque hay algún mérito en nosotros. ¿Acaso las grandes victorias de David fueron por él? ¿Qué significaba una piedrecita para derrotar a un gigante como Goliat, armado hasta los dientes? Y ni siquiera usó 5 piedras, recogió 5 piedras, pero usó apenas una. No me digas que eso fue por la técnica de él en usar la honda. No era por el entrenamiento, la capacidad, no. Fue Dios. Dios intervino paso a paso en la vida de David, mientras él tenía su mano tomado de la mano del Señor Jesús. Cuando él soltó la mano, comenzó su desgracia. Y su desgracia comenzó cuando descuidó sus responsabilidades. Su ejército estaba en el campo de batalla. Y en lugar de ir él con su ejército al campo de batalla, como lo había hecho siempre, esta vez se quedó en casa, sin hacer nada. Y durante la tarde, en lugar de levantarse y hacer alguna cosa, durmió toda la tarde. Y cuando se levantó, ni siquiera se levantó para trabajar, se levantó para pasear por el terrado de su casa. Y fue ahí que vio. David era un hombre con poder. Tú sabes que Dios confía poder a sus hijos. Todos nosotros tenemos poder. El padre tiene poder en su familia, la madre. El que trabaja en cualquier lugar tiene poder en su radio de acción. El poder de la influencia, el poder del cargo. Tenemos poder. Pero Dios nos confía el poder para edificar, para construir, nunca para destruir. Pero solo seremos capaces de edificar y construir si estamos tomados de la mano del Señor Jesús. El día que soltemos la mano de Jesús, vamos a usar el poder para el mal. Y en esta ocasión, en esta circunstancia, David había soltado la mano de Dios.
Lo demás fue consecuencia. Mandó llamar a la mujer porque él tenía poder, era el rey. ¿Quién le podía decir no al rey? Cometió adulterio. Unos días después la mujer llega, manda un emisario y le dice: rey, estamos en un problema terrible porque estoy embarazada. Y hace meses mi esposo está en la batalla. ¿Qué explicación tengo? No sería motivo para que él se arrepintiera y llorara y pidiera perdón, pero no lo hizo. Tenía poder y usó mal el poder. Mandó traer al esposo de Betsabé y le dijo: mira, ven, ve a tu casa, estás tanto tiempo en el campo de batalla, ve a tu casa, duerme con tu esposa. Miren la manipulación del poder. Pero el esposo de Betsabé, un general del ejército de David, dijo: no, señor, ¿cómo voy a ir a dormir a mi casa mientras mis soldados están en el campo de batalla? El rey, la historia es grotesca y está en la Biblia. ¿Por qué Dios ha registrado historias grotescas en la Biblia? Por un motivo. Porque Él quiere que nosotros aprendamos de las cosas buenas y aprendamos de las cosas malas. Evitemos los errores de los hombres que fallaron y sigamos el ejemplo de los hombres y las mujeres que acertaron. La Biblia no esconde la humanidad de los seres humanos. La Biblia no disfraza. La Biblia es clara. Porque Dios entiende mejor que nadie al ser humano y Dios sabe que una de las mejores maneras de enseñar es a través de las historias. Es por eso que cada noche yo cuento algunas historias, porque estoy reforzando los conceptos teóricos a través de las historias. Esta noche ni necesito una historia porque la historia es bíblica. David hizo de todo para que el general fuese a la casa a dormir con la esposa, pero no consiguió. Y al no conseguir, le dijo: entonces vuelve al campo de batalla. Pero agarró a otro general y le dijo: mira, cuando se descuida, mándalo matar. Y mataron. O sea, David no solo adulteró, David usó el poder, usó la intriga política, usó el asesinato. Un hombre que de joven, de niño, fue un extraordinario hombre de Dios. Soltó el brazo de Dios y se arruinó, se hundió. Es por eso que te digo, ni tú ni yo tenemos la mínima idea de a dónde podemos llegar si soltamos el brazo poderoso de Jesús. La historia es muy triste. El esposo de Betsabé murió y ahora David va delante del pueblo y le dice: mira, mi general ha muerto en batalla, ha dejado una viuda, lo mínimo que puedo hacer es casarme con la viuda. Y lógicamente el pueblo aplaude. Qué héroe, qué hombre noble. Pero tú y yo conocemos la historia. Un día, Dios envió al profeta Natán a visitar a David. Miren cómo somos los seres humanos. Y el profeta Natán le dijo: David, necesito tu ayuda. Ahí el rey, así somos los líderes. Necesitas mi ayuda. Bueno, siéntate, habla ahí, estoy listo aquí para ayudarte. Natán supo llegar. Necesito tu ayuda. Muy bien, habla, dime, ¿cómo te puedo ayudar? Y le dice: te voy a contar una historia. En un pueblo había un hombre rico que tenía muchas ovejas. Y había un hombre pobre que tenía solo una ovejita. Un día llegó
llegaron a visitar a la casa del hombre rico y teniendo muchas ovejas, en lugar de matar una de sus muchas ovejas, mandó matar la única ovejita del hombre pobre. Rey, ¿qué deberíamos hacer con este hombre? El rostro de David se encendió de ira, porque cuando se trata de hacer justicia con los otros, ahí estamos listos, ¿no? Cuando se trata de levantar la mano para disciplinar a otros, se llenó de ira y dio la sentencia. Ese hombre tiene que morir. Y el profeta lo miró y le dijo, mi rey, ese hombre eres tú. Tenías todas las mujeres del reino y te robaste la única esposa de tu general. Se confrontó con su pecado. No tenía dónde ir, no tenía dónde correr. En una noche oscura salió y corrió y corrió y corrió. Por primera vez tuvo una noción correcta de su situación, de su actitud. Entró a una cueva, se arrodilló en esa cueva llorando, derramando el alma a Dios. Ahí escribió el Salmo 51. En ese Salmo 51 él confiesa a Dios, Señor, soy una miseria, no valgo para nada. Pero de ese Salmo voy a tomar un versículo que es encima del cual voy a trabajar esta noche. Salmo 51, versículo 5. Miren lo que él dice, arrodillado, clamando a Dios. He aquí, Señor, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahora, si tú solo lees el versículo y no lees el contexto, vas a pensar que el sexo es pecado. Y porque la mamá y el papá tuvieron una noche de sexo, él nació y que él considera que es fruto de pecado. Pues es una visión completamente distorsionada de la palabra de Dios. Él no está hablando de eso. Él está hablando de la naturaleza pecaminosa del ser humano. ¿Qué es naturaleza pecaminosa? Te voy a explicar. Cuando nosotros fuimos creados, cuando Adán y Eva fueron creados, ellos fueron creados con naturaleza perfecta. ¿Qué es naturaleza perfecta? Es la inclinación, es la tendencia a hacer el bien. Así como para ti es fácil respirar, es natural respirar, para Adán y Eva, con la naturaleza perfecta con que fueron creados, era natural obedecer. Desobedecer era contra su naturaleza. Y ahora vas a preguntar, ¿y entonces por qué pecaron? De cierta manera, cuando Adán y Eva desobedecieron, fueron contra su naturaleza, porque ellos tenían naturaleza perfecta. Pero entonces sucedió un misterio. El ser humano perdió la naturaleza perfecta y adquirió una naturaleza extraña, mala, perversa, que se llama naturaleza pecaminosa. Y después, cuando los seres humanos comenzaron a nacer, todos vinimos al mundo trayendo la naturaleza pecaminosa. Pastor, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? Lo contrario de la naturaleza perfecta. O sea, con la tendencia, con la naturaleza pecaminosa, lo que es natural, lo que es simple, lo que es fácil, es desobedecer, es fabricar el mal, es andar en los caminos del mal. Lo que es difícil, y yo diría imposible, es obedecer. Eso ya es contra nuestra naturaleza, la obediencia. Lo que es natural para el hombre caído es la desobediencia.
Todos nosotros hemos venido al mundo trayendo la tendencia al mal. Somos pecadores desde que nacemos. A veces los adultos tenemos dificultad en entender eso, pero desde que nacemos ya traemos el egoísmo arraigado en nuestro ser, en nuestra naturaleza. ¿Y quieres probar? Dale la mamadera a tu hijito, no quiere. Dale, no quiere. Entonces toma la mamadera y dale al otro, ahí él quiere. Y tú te ríes, ay, qué bonito. ¿Pero qué es eso? Eso es el egoísmo natural. Él no lo hace pensando. Está dentro de él. Solo que cuando vamos creciendo, dejamos de ser niños, nos volvemos adolescentes, jóvenes, adultos. Aprendemos a disfrazar nuestra naturaleza egoísta. Un ejemplo, coloca 5 pedazos de torta en la mesa, de pastel, y coloca 6 pedazos de pastel y coloca 5 niños. Cada uno va a agarrar lo más rápido que pueda un pedazo y sobra un pedazo. Pero observa, todos van a comer lo más rápido que puedan para agarrar el pedazo que está sobrando. Porque son egoístas explícitos. No disfrazan. El niño no disfraza. Pero a medida que vamos creciendo, coloca 6 pedazos de pastel en la mesa y 5 adultos. Cada uno agarra su pedazo y come con mucha delicadeza. Y sobra un pedazo. Los 5 se mueren de ganas de agarrar el pedazo. Pero se miran. Por favor. No, tú, por favor. No, tú. No, tú. Pero en el fondo del corazón, inconscientemente lo que están diciendo es, ¿cómo podrían desaparecer estos 4 para comérmelo yo? Pero es que aprendimos a disfrazar. Ahora, no es porque somos perversos conscientemente, eso está en nuestra naturaleza. Solo que hemos aprendido a disfrazar. Eso es lo que David dijo cuando he sido formado en maldad. Ya he venido al mundo trayendo la naturaleza pecaminosa desde mi concepción. Yo ya vine al mundo trayendo esta naturaleza mala. Y Pablo en cierta ocasión en Romanos capítulo 7 lloró y dijo, yo no entiendo mi vida. Yo sé todo lo que Dios quiere de mí, lo que Dios espera de mí. Yo trato de hacer lo que Dios quiere, pero cuando me doy cuenta, ya estoy haciendo todo lo contrario. Y si estoy haciendo lo que no quiero, porque lo que yo quiero es esto, pero estoy haciendo lo que no quiero, entonces quien hace esto ya no soy yo, sino el pecado que está dentro de mí. ¿De qué está hablando? De la naturaleza perversa que todos traemos al mundo. Y entonces Pablo llega a un momento y se desespera y dice, miserable hombre que soy, ¿quién me librará de esto? Y la experiencia de Pablo es la tuya y es la mía. Nosotros sabemos lo que Dios quiere. Tratamos de hacer lo que Dios quiere. Pero cuando nos damos cuenta ya estamos yendo para allá. Y nos desesperamos. Y lo que pensamos es, yo no valgo para nada, mi palabra no vale para nada, le he prometido a Dios 1000 veces, pero yo soy débil, yo no puedo cumplir. No te desesperes, querido. Lo que tienes que aprender, lo que tienes que entender, es cómo se vive con la naturaleza mala que está dentro de mí. ¿Por qué? Porque hasta cuando Cristo vuelva, todos nosotros vamos a cargar esa naturaleza mala, todos. Y mientras carguemos esa naturaleza perversa, al menor descuido, vamos a descender a lo profundo del abismo. Y esa lucha va a ser hasta cuando Cristo vuelva. Porque
cuando Cristo vuelva, Pablo dice, esto mortal será vestido de inmortalidad, y esto corruptible será vestido de incorruptibilidad cuando Cristo vuelva. Pero en la conversión ya no cambié. No, te voy a explicar lo que pasa en la conversión. Si tú naces con naturaleza pecaminosa, con tendencia pecaminosa, tú no tienes la naturaleza que quiere vencer, tienes la naturaleza propia del ser humano de pecado. Pero un día te encuentras con Cristo y aceptas a Jesús como tu Salvador y le entregas tu vida. ¿Sabes lo que el Señor Jesús hace? Coloca en tu corazón la naturaleza de Cristo. Pablo le llama eso la mente de Cristo. Solo que esa mente de Cristo, esa naturaleza de Cristo en ti, es como un nené recién nacido. A partir del momento de tu conversión, tú pasas a ser un ser humano con dos naturalezas. Una vieja naturaleza perversa y una naturaleza recién nacida, la nueva criatura en Cristo. Y a partir de ese momento hasta la vuelta de Cristo, esas dos naturalezas van a luchar. La naturaleza vieja perversa va a querer apoderarse de tu vida. La naturaleza de Cristo también va a apoderarse de tu vida, va a querer. Un joven un día me dijo, pastor, cuando yo no era convertido, cuando yo no conocía a Jesús, yo era feliz a mi manera. Hacía cosas malas y todo, pero era feliz. Me dominaba, me controlaba, pero era feliz. No tenía lucha. Ahora, desde que conocí a Jesús, mi vida es una lucha. ¿Por qué? Porque antes de conocer a Jesús no había lucha en tu vida. Porque antes solo tenías una naturaleza. ¿Con quién iba a pelear esa naturaleza? Entonces no había lucha en tu vida. ¿Y por qué después que conoces a Jesús pasas a experimentar la lucha? Porque ahora tienes la naturaleza de Cristo y tienes la otra naturaleza perversa. Y esas dos van a pelear una contra la otra. Y mira lo que Pablo dice, lo explica de una manera muy interesante. Romanos, por favor. No seas vencido por lo malo, por la naturaleza mala, sino vence con el bien la naturaleza de Cristo, el mal. Vence con el bien el mal. Esto es interesante. Te voy a hacer la última ilustración de la noche. Mira, vamos a decir que tenemos dos tigres en una lucha a muerte. Pero ahora tú separas los tigres, lo colocas uno aquí y a otro aquí. A este le das comida día y noche, lo alimentas día y noche, día y noche. Y el tipo está robusto, fuerte, lleno de vida. A este pobrecito no le das comida. De vez en cuando te acuerdas un poquito de comida. Pasan 2, 3 días, otro poquito de comida. El pobre está todo famélico, está todo debilucho, hueso y pellejo, mientras este otro está todo robusto. Ahí los sacas y los colocas en el campo de batalla. ¿Cuál de ellos va a vencer? Pues este pobrecito no le da ni para un zarpazo, este lo va a derrotar, porque este está mejor alimentado. Tú tienes que recordarte que a partir del momento de tu conversión, tú tienes dos tigres dentro de ti. ¿Y quién va a vencer? El que fuere mejor alimentado. No entiendo, pastor, te explico. ¿Cómo se alimentan las naturalezas? Por los 5 sentidos. Lo que ves, lo que oyes, lo que hueles, lo que comes, lo que tocas. Todo lo que entra principalmente por los ojos y por los oídos es alimento o para una o para otra, o para una o para otra. Tú te vas a dar cuenta que al fin de la semana te vas a sentir espiritualmente fuerte. Vas a ver, ya estás comenzando. ¿Por qué? Porque todas las noches estás
la naturaleza cristiana que hay en ti está recibiendo una superdosis de vitamina espiritual. Pero después de la semana ya no estudias la Biblia, ya te descuidas, ya no oras, ya no conversas con Dios, estás metido en las redes, viendo cualquier tontería o en la televisión, alimentando tu cabeza. Ahí la otra, la mala, queda gorda, robusta, la naturaleza de Cristo. Entonces, la única manera de permanecer en Cristo es deja de alimentar a la naturaleza mala y alimenta a la naturaleza de Cristo. Entonces ella va a vencer. Pero querido, hasta que Cristo venga, tu vida y la mía va a ser una permanente lucha. Y en esa lucha muchas veces, como David, vas a fallar. Pero el hecho de que falles no quiere decir que estás perdido. Yo digo siempre, ojalá nunca caigas, que siempre alimentes la naturaleza de Cristo, que siempre tomes el brazo poderoso de Cristo y nunca caigas. Quiera Dios que nunca caigas. Pero si por un día, por algún motivo, caíste, levántate y continúa. Pero ¿y si me caigo de nuevo? Levántate de nuevo y continúa. Pero ¿y si me caigo 50 veces? 50 veces levántate y continúa. Por eso Pablo dice, hermanos, yo todavía no lo he alcanzado, pero una cosa hago, miro al blanco, me olvido de lo que queda para atrás y prosigo al blanco. Esa palabra proseguir en griego es lambanó. ¿Qué quiere decir lambanó? Quiere decir, caminas, sudando, ahí está la cumbre, y ya faltan 50 metros, 40 metros, y ya no puedes, te duelen los pies, estás cansado. Llegas, y cuando llegas a la cumbre, ya quieres respirar así hondo y decir, gracias a Dios llegué. Y ahí descubres que hay otra cumbre más adelante. Y ahora lambanas, prosigues. Y cuando estás llegando, descubres que hay otra cumbre más alta. Proseguir no es seguir. Proseguir es seguir a pesar de tus errores, a pesar de tus caídas, a pesar de tus fallas. Levántate y continúa la caminata. El diablo es astuto. Cada vez que caes, él va a venir y te va a hablar aquí. ¿Estás viendo? Es una tontería. Tú no puedes, tú eres débil. Eres un hipócrita. Vas a la iglesia y durante la semana sigues haciendo tonterías. No, vete de aquí. Esto todo es mentira, esto no funciona. No le hagas caso. Tú levántate. 1.000.000 de veces, levántate. Escucha la noticia que te voy a dar, y es bíblica. En el cielo habrán 2 tipos de personas. Gente como Enoc. De Enoc no encontramos algo malo que él haya hecho en la vida. Vivió una vida de dependencia permanente con Dios. Lo encontraremos en el cielo. Pero la gran noticia es que en el cielo también estará David, con todo su pasado, con toda su miseria. Y será emocionante abrazar a Enoc, pero será más emocionante abrazar a David, porque le diremos, David, yo te entiendo, porque yo como tú fallé y fallé terriblemente. Pero gracias a Dios, el Dios que te levantó, me levantó a mí también. Y el Dios que te hizo llegar al cielo por gracia me ayudó a llegar aquí.
Si un día eres salvo, no será por tu fuerza de voluntad, no será por tu dominio propio, será únicamente por la gracia maravillosa de Cristo. Es por eso que por los siglos y por la eternidad no nos cansaremos de alabar el nombre del Señor Jesucristo. Él es el principio, Él es el medio y es el fin de la vida cristiana. Sin Cristo no hay cristianismo. No te atrevas a llamar cristianismo cuando sacas a Cristo de tu experiencia. Eso es mero moralismo. Cristianismo no es moralismo. Cristianismo es dependencia permanente del Señor Jesucristo. Dice que a veces en la noche, después de haber caído, nos arrodillamos y ni siquiera tenemos el valor de levantar los ojos al cielo. Simplemente nos agachamos y decimos: Señor, aquí estoy otra vez para confesarte el mismo pecado. Y Jesús te dice: ¿por qué otra vez, hijo? Si es la primera vez que te estoy oyendo. Porque cuando Dios perdona, se olvida, y se olvida para siempre. Cada día es un nuevo día. Cada entrega es una nueva entrega. Es por eso que esta noche voy a pedirle a Claudia y a Daniel que vengan a cantar, porque mientras ellos dos cantan, yo quiero que todos nosotros nos reconsagremos a Dios. Yo soy el primero. Quiero entregarle una vez más mi vida a Dios. Quiero depender de Dios y depender de su gracia. Quiero que mi predicación no sea fruto de mi cabeza y de mi boca, sino que nazca en mi corazón. Quiero que Dios me use como un instrumento, a pesar de lo que soy. Si tú quieres hacer lo mismo, levántate ahí. Esta es una invitación para toda la iglesia.